Cuando esta millonaria llamó escoria de la sociedad a una exadicta frente a 300 personas de la élite, jamás imaginó que 3 semanas después estaría de rodillas llorando, mientras esa misma mujer salvaba la vida de su única hija. Lo que pasó esa noche de viernes en el callejón más peligroso de Barrio San Miguel cambió para siempre la vida de la heredera más poderosa de la ciudad, porque descubrió que la mujer que había humillado públicamente era la única persona en el mundo que tenía el conocimiento y la experiencia para traer de vuelta a su hija del borde de la muerte. La escena había sido brutal. El gran salón dorado del Hotel Gran Palacio brillaba con la elegancia de 300 invitados de la élite social, todos reunidos para la gala anual Familias Perfectas contra las Drogas. Bárbara Torreblanca Montalvo, heredera del imperio farmacéutico más grande del país, estaba en su elemento, rodeada de admiradores, mientras contaba anécdotas sobre su última donación millonaria a clínicas de rehabilitación privadas. Fue entonces cuando se acercó esa mujer de vestido negro sencillo y chaqueta gastada. Remedios Vázquez se había presentado con voz firme. Trabajo en el Centro Comunitario Esperanza, en Barrio San Miguel. Vengo a hablar sobre el trabajo real que hacemos con jóvenes en riesgo de drogadicción. Bárbara había notado inmediatamente los detalles que no encajaban. La ropa de segunda mano, los zapatos desgastados, y cuando la mujer se movió, los bordes de tatuajes en sus brazos. ¿Usted tiene experiencia profesional en el tema?, había preguntado con esa sonrisa fría que reservaba para los intrusos. Sí, señora Torreblanca. Tengo 8 años de experiencia en recuperación personal de adicción a las drogas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Bárbara sintió que toda la atención del salón se centraba en ellas. Una drogadicta, en su evento sagrado, frente a la élite de la ciudad. Está diciéndome que una drogadicta se atrevió a infiltrarse en nuestro evento dedicado a combatir precisamente el tipo de persona que usted representa. La voz de Bárbara se elevó para que todos pudieran escuchar. ¡Seguridad! Saquen a esta escoria de aquí inmediatamente. Mientras 2 guardias escoltaban a Remedios hacia la salida, Bárbara había continuado su show. Damas y caballeros, esto es exactamente el problema. Personas como esta mujer no tienen vergüenza. Vienen a contaminar nuestros espacios respetables. Remedios había caminado hacia la salida con una dignidad que sorprendió a muchos, pero antes de irse se volvió hacia Bárbara. Espero que nunca tenga que enfrentar lo que yo enfrenté. Pero si algún día alguien que ama necesita una segunda oportunidad, espero que encuentre más compasión de la que me mostró esta noche. Pero para entender cómo llegamos a esa confrontación explosiva y por qué sus consecuencias cambiarían vidas para siempre, necesito contarles quiénes son realmente estas 2 mujeres cuyas vidas estaban a punto de entrelazarse de la manera más inesperada. Remedios Vázquez. Moreno despierta cada mañana a las 5 en punto en su pequeño apartamento del barrio San Miguel. A los 38 años, lleva el peso de un pasado que pocos pueden imaginar. Sus brazos tienen tatuajes que cuentan historias de dolor, de noches sin final, donde la única compañía era una jeringa y la desesperación. Pero también llevan la marca más importante: 8 años de sobriedad, 8 años de lucha diaria para mantenerse limpia y ayudar a otros a encontrar el camino de vuelta. El Centro Comunitario Esperanza, donde trabaja como consejera principal, no es mucho que digamos. Paredes agrietadas, techo que gotea, muebles donados. Pero para los jóvenes de Barrio San Miguel, es un refugio donde alguien los escucha sin juzgar, donde alguien entiende por qué a veces el dolor es tan grande que parece que solo las drogas pueden aliviarlo. Aurelio Castellanos, el director del centro, observa a Remedios con admiración. Cuando los jóvenes más perdidos llegan, son las palabras de Remedios las que penetran sus defensas, porque ella no les habla desde un libro, les habla desde la experiencia cruda de quien estuvo donde ellos están. A 20 kilómetros de distancia, en las lomas, existe un mundo completamente diferente. La mansión de Bárbara Torreblanca Montalvo domina el horizonte como un castillo moderno, con jardines perfectos, fuentes de mármol y personal de servicio silencioso.
A los 42 años, Bárbara ha conocido solo el éxito, solo el poder. Heredó el imperio farmacéutico a los 25 y construyó su vida como una fortaleza donde solo los mejores pueden entrar. Para ella, los mejores son aquellos con dinero, educación de universidades prestigiosas, apellidos conocidos. Su fundación Familias Perfectas organiza galas elegantes donde la élite combate el flagelo de las drogas desde salones de 5 estrellas, brindando con champán de $1000 mientras hablan de los pobrecitos drogadictos que necesitan ayuda. Para Bárbara, las drogas son un problema de esa gente, de los barrios marginales, de familias que no tuvieron sus valores y educación. Lo que Bárbara no sabe es que el problema no respeta códigos postales. En su propia casa, bajo su techo de tejas italianas, su hija Paloma, de 16 años, experimenta con sustancias que la llevan por un camino cada vez más peligroso. Paloma vive en una prisión dorada donde tiene todo lo que el dinero puede comprar, excepto lo único que necesita, la atención genuina de su madre. Bárbara está tan ocupada dirigiendo su imperio y manteniendo su imagen perfecta que no ve que su hija grita en silencio pidiendo ayuda. Los fines de semana, Paloma asiste a fiestas en mansiones donde jóvenes de familias respetables experimentan con drogas seguras porque las compran con dinero de papá, no en esquinas peligrosas. Para Paloma, las pastillas coloridas son una forma de escapar del vacío emocional, de silenciar la voz que le dice que nunca será suficiente para su madre perfeccionista. El destino tenía planes que ninguna de las dos podía prever. Todo cambió por un error administrativo de Xiomara Beltrán, trabajadora social que confundió el Centro Comunitario Esperanza con una ONG de nombre similar. El resultado: Remedios recibió una invitación dorada al evento más exclusivo del año. Aurelio le explicó que probablemente era un error, pero también una oportunidad increíble para hablar con personas influyentes sobre las necesidades reales de los jóvenes en riesgo. Después de debatir, Remedios decidió asistir. Se puso su único vestido decente, uno negro de segunda mano, cubrió parcialmente sus tatuajes y tomó 2 autobuses hasta el Hotel Grand Palacio. Y así fue como llegamos a esa confrontación explosiva que acabas de presenciar. Los días siguientes a la gala, Bárbara se sintió justificada y poderosa. La historia de cómo protegió su evento de una intrusa drogadicta se extendió por los círculos de élite, reforzando su reputación. Utilizó su influencia para asegurar que ninguna organización seria trabajara con el Centro Comunitario Esperanza. Cortando financiamiento y apoyo gubernamental, Remedios regresó con el corazón pesado pero determinada. Las donaciones se redujeron, voluntarios se retiraron presionados por empleadores y Aurelio luchaba cada día para mantener las puertas abiertas. Pero Remedios no se rindió. Cada mañana se levantaba a las 5, preparaba su café y trabajaba con los jóvenes que más la necesitaban. Rodrigo, un muchacho de 17 años, cuya familia de clase media se desintegró cuando su padre perdió el empleo, llegaba cada tarde buscando alternativas a las pandillas. Nayeli, de 15 años, vendía drogas para mantener a sus hermanos menores después de que su madre las abandonó. Adrián, joven gay de 16 rechazado por padres conservadores, veía en el centro el único lugar donde podía ser él mismo. Para estos jóvenes, Remedios era prueba viviente de que era posible salir del abismo, de que las segundas oportunidades existían. Mientras tanto, en las lomas, Paloma caía más profundo en un agujero que su madre no podía ver. Las fiestas de fin de semana se convirtieron en escapes de mitad de semana. Las pastillas suaves dieron paso a sustancias más peligrosas. Los amigos ricos fueron reemplazados por contactos más oscuros. Bárbara estaba demasiado ocupada saboreando su victoria social para notar que su hija llegaba con ojos vidriosos, había perdido peso, se volvía retraída y agresiva. Cuando el personal mencionaba preocupaciones, Bárbara las descartaba. Su hija era perfecta, de familia perfecta, en escuela perfecta. Los problemas de drogas eran para otra clase de gente. La realidad golpeó un viernes, cuando Paloma, desesperada por conseguir algo más fuerte, decidió aventurarse en territorio desconocido.
Sus amigos ricos la habían abandonado, asustados por su comportamiento errático, así que salió sola en su carro deportivo hacia Barrio San Miguel, siguiendo direcciones vagas de un contacto escolar. Barrio San Miguel de noche era un mundo alien para Paloma. Calles mal iluminadas, edificios marcados por pobreza, grupos de jóvenes en esquinas. Todo le resultaba aterrador y fascinante, pero la necesidad era más fuerte que el miedo. Encontró al traficante en un callejón detrás de un edificio abandonado. El hombre, viendo su ropa cara y carro de lujo, subió precios y ofreció productos que prometían llevarla a otro nivel. Paloma, sin experiencia en estas negociaciones, pagó lo que fuera y tomó lo que le ofrecieron sin preguntas. Lo que no sabía era que el producto era significativamente más puro y peligroso que cualquier cosa que hubiera probado. Su cuerpo, acostumbrado a drogas diluidas de su círculo social, no estaba preparado. Decidió consumir en su carro, estacionado cerca del Centro Comunitario Esperanza. Los efectos fueron inmediatos y aterradores. Su corazón latía irregularmente, su respiración se volvía superficial. Pánico total se apoderó de ella. Intentó salir del carro, pero sus piernas no la sostuvieron. Cayó en el callejón, convulsionando mientras luchaba por mantenerse consciente. Fue Remedios quien la encontró. Trabajando hasta tarde, había salido a tirar basura cuando escuchó sonidos de alguien en problemas. La luz lunar iluminaba débilmente una figura joven en el suelo, vestida con ropa cara que destacaba absurdamente en el entorno deteriorado. Remedios no vio dinero ni clase social. Vio una niña en crisis, alguien que necesitaba ayuda desesperadamente. Sus años de experiencia personal y profesional le permitieron reconocer inmediatamente una sobredosis severa. Sin dudar, se arrodilló junto a Paloma, revisó signos vitales y comenzó primeros auxilios que había aprendido en recuperación. Con manos firmes pero gentiles, colocó a Paloma en posición de recuperación, despejó vías respiratorias, llamó a ambulancia mientras monitoreaba signos vitales. Hablaba con voz calmada. «¿Estás segura? Va a estar bien. Alguien que entiende está aquí». Cuando llegaron paramédicos, confirmaron que Remedios había tomado exactamente las acciones correctas para mantener viva a la joven. La llevaron al Hospital General y Remedios, siguiendo protocolo aprendido en trabajo social, acompañó a Paloma para que no estuviera sola hasta que llegara familia. En la sala de emergencias, Bárbara recibió la llamada que cambiaría su vida. La voz del médico le decía que su hija estaba en cuidados intensivos después de sobredosis, encontrada inconsciente en callejón de Barrio San Miguel. Bárbara no podía procesar las palabras. Su hija, su Paloma perfecta. ¿Drogas? ¿Sobredosis? Barrio San Miguel. Nada tenía sentido en su mundo ordenado, pero cuando llegó al hospital y vio a su hija inconsciente, conectada a máquinas, la realidad la golpeó como tsunami. Esta era su hija, luchando por su vida por las mismas drogas contra las que había organizado galas durante años. El doctor Fernando Estrada fue directo pero compasivo. Explicó que Paloma había ingerido una cantidad peligrosa de droga muy pura, que sin la intervención rápida en el lugar donde fue encontrada, probablemente habría muerto antes de que llegara la ambulancia. ¿Quién la encontró?, preguntó Bárbara, apenas capaz de hablar. Una mujer llamada Remedios Vázquez. Trabaja en un centro comunitario cerca. Está en la sala de espera. Dice que conoce a la familia. El nombre golpeó a Bárbara como rayo. Remedios Vázquez, la drogadicta que había humillado públicamente. La mujer que había usado su poder para aislar y castigar, y ahora esa misma mujer había salvado la vida de su hija. Caminó hacia la sala de espera con piernas temblorosas. Allí, en silla de plástico incómoda, vestida con ropa sencilla de trabajo, estaba Remedios. Sus manos, las mismas que había despreciado por sus tatuajes, eran las que aplicaron primeros auxilios que salvaron a su hija. Remedios se levantó cuando vio a Bárbara acercarse. No había triunfo en su expresión, no había «te lo dije», solo compasión y entendimiento profundo de lo que esta madre atravesaba. «Señora Torreblanca, su hija va a estar bien. Es fuerte. Y los médicos aquí son excelentes». Bárbara la miraba, tratando de encontrar palabras, de entender cómo la persona que había despreciado tan públicamente estaba aquí.
habiendo salvado lo más preciado que tenía. Usted la salvó. Cualquiera en mi posición habría hecho lo mismo. Su hija es muy joven. Tiene toda la vida por delante para sanar. Bárbara comprendió completamente la magnitud de lo que había pasado. Esta mujer, a quien había tratado con desprecio cruel, no solo salvó la vida de su hija, sino que estaba aquí ofreciendo apoyo sin esperar nada, sin mencionar la humillación previa, sin venganza. No lo entiendo. Después de cómo la traté, ¿por qué ayudaría a mi hija? Remedios se sentó, indicando a Bárbara que hiciera lo mismo. Cuando yo estaba perdida en las drogas, hubo personas que me ayudaron a pesar de que yo había hecho cosas terribles. No me ayudaron porque lo mereciera. Me ayudaron porque era un ser humano que necesitaba una segunda oportunidad. Miró hacia la habitación donde Paloma luchaba por recuperarse. Su hija es exactamente como yo era. Perdida, asustada, tratando de llenar un vacío que no entiende. No la juzgo porque yo fui esa niña perdida. La diferencia es que ella tiene una madre que la ama y recursos para sanar. Bárbara escuchó y sintió como si viera su vida desde perspectiva completamente nueva. Durante años había organizado eventos contra drogas, donado dinero, pronunciado discursos sobre mantener jóvenes alejados de influencias negativas. Pero nunca había entendido realmente el problema, porque nunca había conocido personalmente a alguien que lo hubiera vivido. No sabía que mi hija tenía problemas. Pensé que porque tenía todo lo que el dinero puede comprar. Pensé que estaba protegida. Las drogas no discriminan por código postal. He trabajado con jóvenes de todas las clases sociales. El dolor, la soledad, la búsqueda de algo que llene el vacío interno, eso existe en todas partes. Las siguientes horas pasaron en vigilia compartida. Bárbara junto a la cama de su hija, mientras Remedios permanecía disponible si se la necesitaba. Cuando Paloma despertó, confundida y asustada, fue Bárbara quien sostuvo su mano. Pero era el conocimiento que Remedios había compartido lo que le permitió hablar con comprensión en lugar de juicio. Paloma, vulnerable en su cama de hospital, finalmente pudo hablar honestamente sobre el vacío que había sentido durante años, sobre cómo las drogas parecían la única forma de silenciar el dolor interno, sobre cómo se sentía como si nada de lo que hiciera fuera suficiente para ganarse la atención real de su madre. Bárbara escuchó con corazón roto, reconociendo su papel en la crisis. Había estado tan enfocada en proyectar imagen de familia perfecta que había perdido de vista a la persona real que necesitaba su amor. Entonces, tomó la decisión más difícil e importante de su vida. Se acercó a Remedios y con humildad que nunca había mostrado, pidió ayuda. Remedios, yo no sé cómo ayudar a mi hija. No entiendo por lo que está pasando, porque nunca he estado allí. Pero usted sí. ¿Estaría dispuesta a ayudarnos a pesar de cómo la traté? Remedios no dudó. Por supuesto, señora Torreblanca. Nadie debería pasar por esto solo. Lo que siguió fue un proceso de sanación que transformó no solo a Paloma, sino a toda la familia. Remedios ayudó a Bárbara a entender que la adicción no era falla moral, sino enfermedad que requería tratamiento, comprensión y apoyo a largo plazo. Le enseñó que la recuperación era un proceso diario que requería compromiso, honestidad y mucho amor. Paloma entró en programa de recuperación que Remedios recomendó, uno que entendía las complejidades de adicción en jóvenes privilegiados. Pero más importante, Bárbara comenzó a reconstruir su relación con su hija, aprendiendo a estar presente emocionalmente. No solo financieramente. A medida que pasaron semanas, Bárbara vio su trabajo benéfico desde perspectiva completamente diferente. Se dio cuenta de que sus galas elegantes y donaciones, aunque bien intencionadas, habían estado desconectadas de realidades que pretendían abordar. Había estado tratando síntomas desde distancia, sin entender causas raíces o experiencias humanas reales. Decidió usar su influencia y recursos diferentemente. En lugar de galas en hoteles de lujo, comenzó a visitar centros comunitarios como el de Remedios. En lugar de donaciones genéricas, comenzó a financiar programas específicos que abordaban necesidades reales. Pero más importante, utilizó su plataforma social para cambiar la conversación sobre adicción y recuperación. En lugar de hablar sobre esa gente,
Comenzó a hablar sobre nuestros hijos, nuestras familias, nuestras comunidades. Compartió su propia historia, la crisis de Paloma, y cómo una mujer que había despreciado se convirtió en salvación de su familia. 6 meses después, Bárbara organizó un evento muy diferente. En lugar del elegante Gran Palacio, se celebró en el patio renovado del Centro Comunitario Esperanza. En lugar de vestidos de diseñador, la ropa era variada y cómoda. En lugar de champán caro, comida casera preparada por familias de la comunidad. Paloma estaba allí, saludable y radiante, con 7 meses de sobriedad y nueva comprensión de sí misma, que iba más allá de apellido o cuenta bancaria. Trabajaba como voluntaria en el centro, utilizando su experiencia para ayudar a otros jóvenes en recuperación. Bárbara tomó el micrófono frente a audiencia mixta, que incluía familias del barrio y algunos de sus antiguos círculos sociales. Hace menos de un año, yo era una mujer que creía saber todo sobre drogas en nuestra sociedad. Organizaba eventos elegantes, daba discursos, donaba dinero a causas que sonaban correctas, pero estaba completamente ciega. Miró a Remedios en primera fila. La verdad es que yo era parte del problema. Había creado distancia entre nosotros y ellos. Y cuando una mujer valiente vino a compartir su experiencia real, su conocimiento genuino, yo la rechacé de manera más cruel posible. Esa mujer era Remedios Vázquez Moreno, y pocas semanas después de humillarla públicamente, ella salvó la vida de mi hija. No porque me lo debiera, sino porque ve a cada ser humano como valioso, sin importar de dónde venga o qué errores haya cometido. Se detuvo, lágrimas corriendo por su rostro. Remedios me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en capacidad de amar sin condiciones, de ayudar sin esperar nada, de ver humanidad en cada persona. Me enseñó que todos merecemos segundas oportunidades. Se volvió hacia Remedios. Usted me dio la segunda oportunidad más importante, la oportunidad de ser mejor madre, mejor persona, mejor miembro de esta comunidad que todos compartimos. Le debo no solo la vida de mi hija, sino mi propia transformación. Remedios se acercó al micrófono. Señora Bárbara, usted no me debe nada. Lo que pasó era exactamente lo que tenía que pasar para que ambas pudiéramos aprender. Yo necesitaba recordar que mi trabajo no es juzgar a quienes no entienden la adicción, sino ayudar a crear puentes de comprensión. Miró a la audiencia diversa. Todos ustedes representan algo hermoso. La posibilidad de que las divisiones que creamos en nuestras mentes no tienen que existir en nuestros corazones. Podemos construir comunidad donde el joven de barrio marginal y el de mansión pueden encontrar apoyo mutuo. Paloma se acercó al micrófono. Yo era la niña que lo tenía todo y no tenía nada. Tenía dinero, ropa, oportunidades, pero no tenía conexión real. Las drogas parecían llenar ese vacío, pero solo lo hacían más profundo. Miró a su madre con amor genuino. Mi mamá tuvo que aprender a ser mi mamá de verdad, no solo quien pagaba por las cosas. Y yo aprendí que mi valor no viene de mi apellido, sino de lo que puedo dar, de cómo puedo ayudar, de cómo puedo ser real. Se volvió hacia Remedios. Remedios me enseñó que la recuperación no es solo dejar las drogas, es aprender a vivir auténticamente, a enfrentar el dolor sin esconderse, a construir relaciones reales basadas en honestidad. La noche continuó con historias compartidas, música de jóvenes del centro, conversaciones que cruzaban todas las líneas de clase, raza y experiencia. Era célula de comunidad real, que solo puede existir cuando las personas se ven como seres humanos completos en lugar de estereotipos. Un año después, el modelo desarrollado en San Miguel se había extendido a otras ciudades. La Fundación Transformada de Bárbara trabajaba exclusivamente con organizaciones de base comunitaria, financiando programas diseñados por personas que habían vivido los problemas que abordaban. Remedios había sido invitada a conferencias nacionales, llevando su mensaje de segundas oportunidades a audiencias amplias. Paloma estaba en segundo año universitario, estudiando trabajo social, con especialización en consejería de adicciones. Pasaba veranos trabajando en el centro, y su historia se había convertido en fuente de esperanza para otros jóvenes. Había aprendido que su privilegio, usado correctamente,
podía ser herramienta poderosa para cambio positivo. Pero el cambio más significativo era invisible a números o programas. Era el cambio en cómo las personas se veían unas a otras. Los prejuicios no habían desaparecido, pero había nueva conciencia de que cada persona tenía historia compleja, que apariencias podían engañar, que verdadera nobleza se encontraba en acciones, no posesiones. En Tarde Típica, en el Centro Esperanza, se podía ver mezcla extraordinaria de humanidad trabajando junta. Rodrigo, ahora empleado de tiempo completo, facilitaba grupos donde jóvenes de diferentes barrios compartían experiencias. Nayeli, quien recibió beca completa universitaria, regresaba cada fin de semana para mentorar niñas más jóvenes. Adrián coordinaba programa de apoyo para jóvenes LGBTI+, que había salvado vidas y reconstruido familias. En el corazón de todo estaban Remedios y Bárbara, ex adicta y ex millonaria arrogante, ahora socias en el trabajo más importante de sus vidas. Demostrar que transformación auténtica era posible, que segundas oportunidades funcionaban, que cuando dejamos de juzgar y comenzamos a entender, podemos crear milagros cotidianos. Remedios todavía se levantaba cada mañana a las 5, preparaba café, observaba por la ventana las calles que una vez la vieron caer y ahora la veían levantarse para servir a otros. Pero ahora sabía que su historia, todos los pedazos dolorosos y hermosos, se había convertido en puente que permitía a otros cruzar desde desesperación hacia esperanza. Bárbara había aprendido que verdadera riqueza no se acumula, se comparte, que poder real no viene de controlar a otros, sino de empoderarlos, que influencia más duradera no se ejerce desde distancia, sino desde cercanía y conexión auténtica. Y Paloma, la joven que casi murió en Callejón de Barrio San Miguel, ahora vivía cada día como regalo que planeaba usar bien. Sabía que su sobredosis, aunque aterradora, fue también el momento que permitió que su familia encontrara su camino hacia autenticidad y propósito real. La historia de estas 3 mujeres se había convertido en leyenda en su comunidad, pero no del tipo que se cuenta en periódicos elegantes, que era la leyenda que se cuenta en centros comunitarios, en grupos de apoyo, en conversaciones entre madres preocupadas y jóvenes que buscan esperanza. Era la historia que prueba que segundas oportunidades no son solo posibles, son necesarias para crecimiento del alma humana. Porque al final, todos somos Remedios en algún momento, caídos, juzgados, necesitados de compasión y otra oportunidad. Y todos somos Bárbara también, ciegos a nuestra arrogancia, construyendo muros que nos separan de humanidad compartida, necesitados de que alguien nos enseñe a ver con el corazón. La verdadera riqueza no se mide en dinero, propiedades o influencia social. Se mide en capacidad de reconocer dignidad en cada ser humano, de ofrecer segundas oportunidades sin esperar nada, de entender que todos estamos conectados en esta experiencia humana compleja y hermosa. Cuando aprendemos a ver a cada persona como alguien que tiene historia que contar, algo que enseñar y algo que necesita, construimos el tipo de comunidad donde milagros de transformación no solo son posibles, sino inevitables. Esta es la lección que Remedios, Bárbara y Paloma vivieron y ahora comparten, que nunca es demasiado tarde para cambiar, nunca es demasiado tarde para pedir perdón, y nunca es demasiado tarde para comenzar a ver a otros con ojos del amor en lugar de ojos del juicio, porque en el momento que elegimos compasión sobre prejuicio, conexión sobre separación, entendimiento sobre miedo, creamos la posibilidad de que todas las vidas toquen otras vidas de maneras que sanan el mundo, una historia de segunda oportunidad a la vez.